En este video, para seguir trabajando con las derivadas, nos vamos a dedicar a las derivadas de las funciones trigonométricas. Es un nuevo ejemplo de las derivadas que nos va a servir para seguir completando nuestra tabla de derivadas. Recordemos que tenemos las funciones trigonométricas básicas, el seno de un ángulo de x en este caso, el coseno y la tangente del ángulo. Bien, y todas estas son funciones, y como todas las funciones nos va a presentar su forma derivada. Es decir, si tenemos que f de x es igual a esto, f de x es igual a esto, y f de x es igual a esto. Entonces, cada una, como les estaba comentando, va a tener su forma derivada, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a buscar es f' de x. En este caso, y vamos a tener que derivar el seno de x. Esa comilla acá arriba nos representa la forma derivada, o que tenemos que derivarlo. Entonces, la derivada del seno de x es, voy a hacer con otro color, es el coseno de x. Fíjense que es la otra función trigonométrica. La derivada del coseno de x, es decir, nuevamente vamos a tener que derivar el coseno de x, va a ser igual al menos seno de x. Y para la derivada de la función tangente, vamos a hacer un pequeño repaso de otras formas de derivar. Nosotros tenemos que tangente de x, en verdad es igual a seno de x sobre coseno de x. Es decir, que estas dos expresiones son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar la derivada de la tangente haciendo la derivada del cociente. Recuerdan que, supongamos que tenemos una función cualquiera, vamos a decir que es la letra u sobre la b, y si derivamos esta función, vamos a tener el elemento de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el elemento de arriba sin derivar por el de abajo derivado sobre el cuadrado del elemento de abajo, del denominador. Esto es algo que tienen que recordar siempre, porque es muy importante, es una función, una fórmula muy importante. Y fíjense qué tan importante es que para deducir la derivada de la tangente vamos a utilizar esto. Como dijimos, la tangente de la derivada, la tangente, mejor dicho, de x es seno de x sobre coseno de x. Y si nosotros entonces derivamos esto, vamos a tener que hacer la derivada del cociente con esto que está acá abajo. Entonces, vamos a tener la derivada del elemento de arriba, es decir, seno de x derivado por el elemento de abajo sin derivar, es decir, coseno de x sin derivar, menos el elemento de arriba sin derivar, seno de x, por coseno de x derivado. Voy a ponerlo con otro color. Y todo esto va a estar sobre el elemento de abajo, es decir, coseno de x al cuadrado, es decir, coseno cuadrado de x. Entonces, voy a borrar esto, ya lo utilizamos. Voy a borrar la fórmula de la derivada del cociente, que ya la utilizamos, ya nos sirvió. Entonces, vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a derivar entonces el seno de x. Dijimos que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Coseno de x. Estoy siguiendo con esto, sigo trabajando con esto. Esta expresión está ahí. Esto va a estar
por el coseno de x menos el seno de x, y la derivada del coseno de x es menos el seno de x, como dijimos anteriormente. Nuevamente todo esto va a estar sobre el coseno cuadrado de x. Entonces, seguimos trabajando algebraicamente y nos queda coseno cuadrado de x menos, o mejor dicho, vamos a seguir trabajando con el menos. Tenemos, fíjense, esto que les quiero explicar. Menos por menos nos va a hacer un más. Más seno cuadrado de x. Y todo esto va a estar sobre el coseno cuadrado de x. Muy bien. Llegado a este punto, podemos hacer varios caminos. El que yo elijo, para mí, es el de distribuir el denominador para ambos términos del numerador. ¿Lo ven? Distribuyo el denominador. Fíjense cómo nos queda. Nos queda coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y ahora esto ya va tomando un color más interesante. Simplificamos acá. Esto nos queda en 1. Y esto, seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, es en verdad tangente al cuadrado de x. Seno sobre coseno es la tangente. Entonces, deducimos que si tenemos f de x igual a tangente de x, y esto lo derivamos, f' de x va a ser igual a 1 más la tangente cuadrado de x. Y así queda demostrada la derivada de la tangente. Fíjense en qué interesante cómo resumimos todos los temas que estamos viendo, la derivada del cociente y las de las distintas funciones trigonométricas. Pero hay otras derivadas más que yo les quiero comentar, ya que hay otras funciones trigonométricas también. Está la secante de x, la cosecante de x y la cotangente de x. Y todas estas funciones también tienen su derivada. Es decir, esto lo vamos a derivar entonces. Cada una de las derivadas estas nos va a presentar una expresión distinta. Por el lado del secante vamos a tener tangente de x por secante de x. Es decir, la derivada de la secante de x es igual a tangente de x por secante de x. Por el lado de la cosecante, le agrego la comilla que me faltaba, vamos a tener menos cotangente de x por cosecante de x. Y por el lado de la cotangente vamos a tener menos 1 menos cotangente al cuadrado de x. Estas expresiones acá que se ven tan largas, tan complejas, tan extrañas, no son para nada extrañas si se las demuestra de la misma forma que demostramos a la derivada de la tangente. Recordemos que la secante no es más que 1 sobre el coseno de x. Entonces esto lo podemos expresar como la derivada del cociente entre 1 y coseno de x. El cosecante de x es en verdad 1 sobre seno de x. Podemos hacer lo mismo, y por el lado de la cotangente tenemos que esto es 1 sobre tangente de x. O lo que es igual a decir coseno de x sobre seno de x. Entonces,
recurriendo a estas expresiones y demostrándolas, como lo hicimos anteriormente con la derivada de la tangente, vamos a llegar a deducir estas otras derivadas, estas otras expresiones. Entonces quiero terminar este video con la tabla de las derivadas que conocimos hasta ahora. Tenemos entonces que la derivada del seno de x es entonces coseno de x, que la derivada del coseno de x es menos seno de x, que la derivada de la tangente de x es 1 más tangente cuadrado de x, y tenemos entonces cosecante, que nos presenta menos la cotangente del mismo valor de x, por cosecante de x. Tenemos secante de x, que su derivada va a ser tangente de x por secante de x. Y por último tenemos cotangente de x, que es menos 1 menos cotangente cuadrado de x. Entonces tenemos todas estas nuevas derivadas, que son muy útiles, ya que con las funciones trigonométricas hay muchos trabajos de análisis de funciones, que es lo que vamos a ver más adelante en los videos de análisis de funciones.